Bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Manuela. Yo soy residente de primer año. Hoy vamos a abordar pues el tema que ya nos comentó la doctora Daniela. Y en primer lugar quisiera pues como agradecer al doctor Cristian Vargas por el acompañamiento para la realización de la tabla. Y durante toda la vamos a empezar con una pequeña introducción, los cambios fisiológicos como para saber abordar a nuestras pacientes en este contexto, hacer pues como todo el abordaje inicial de historia clínica, paraclínicos, ayudas diagnósticas que debemos tener en cuenta para la preparación de estas pacientes, el abordaje tanto laparoscópico como abierto y por último unos desenlaces pues materno-fetales secundarios pues como el procedimiento quirúrgico que las vamos a hacer a las pacientes. Entonces es importante mencionar que si bien nuestra población se presta como para grandes retos, porque tenemos muchos cambios fisiológicos que se pueden como sobrelapar con específicamente algún tipo de patología, digamos que el abdomen agudo no es tan frecuente. En 500 casos van a presentar una patología no obstétrica que las vaya a llevar a explotar un abordaje quirúrgico, y eso representa más o menos menos del 1%. Si bien esta patología no es tan común, tenerla muy presente porque de no tener un abordaje oportuno y un tratamiento adecuado, podemos tener muchos desenlaces catastróficos, tanto maternos como fetales. Perdón. En cuanto a los cambios cardiovasculares, sabemos que las maternas de por sí van a tener un aumento en el gasto cardíaco y eso tratando como de suplir las demandas metabólicas que día a día pues nos vamos enfrentando con los cambios fisiológicos. Y este gasto cardíaco aumentado va a ser secundario al aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces digamos que cuando estamos cursando un proceso ya sea infeccioso o de abdomen agudo, no podríamos como diferenciar muy bien si es la taquicardia como basal de la materna, por decirlo de alguna forma, o podemos estar cursando con algún proceso adicional. En cuanto al volumen plasmático, todos sabemos que también aumentan los glóbulos rojos, pero digamos no en la misma proporción, por lo tanto vamos a tener anemia dilucional y adicionalmente la resistencia vascular periférica va a estar disminuida, esto también con el objetivo de lograr pues como toda la circulación fetoplacentaria de una manera adecuada, lo que vamos a tener o lo que va a repercutir específicamente en hipotensión, nuevamente va a ser un factor confusor, no sabemos si la materna está en sus cambios fisiológicos normales o puede estar cursando con un proceso patológico. En cuanto a los cambios pulmonares, digamos que la capacidad pulmonar residual va a estar disminuida y esto específicamente porque a medida que vamos avanzando en el embarazo, el útero pues va a aumentar su tamaño y los órganos van a ser desplazados hacia el tórax, lo que disminuye como tal la capacidad pulmonar. Pero es importante resaltar que la frecuencia respiratoria no va a estar específicamente involucrada y de por sí ellas van a tener una o van a cursar con una alcalosis respiratoria como de manera compensada. En cuanto a la sintomatología, digamos que sabemos que es muy común que nuestras pacientes en el primer trimestre cursen con náuseas del embarazo, esto va a ser secundario a la progesterona, y lo que va a hacer es que esta progesterona, una, disminuir el vaciamiento gástrico y dos, va a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, lo que va a predisponer pues como a la sintomatología. Y nuevamente, si la materna está cursando con un dolor abdominal, pues debemos diferenciar muy bien si es de origen obstétrico y si es de origen no obstétrico. Y en cuanto a los paraclínicos, había mencionado lo de la anemia dilucional y es muy importante que ellas también cursan con leucocitosis. Entonces, más o menos en el segundo trimestre pueden llegar a cursar incluso con 12, que también me puede ver como un factor confusión, un factor de confusión, sí, cuando los estemos enfrentando los paraclínicos en estas pacientes. Y es importante mencionar que ellas también van a tener unos cambios, pues como en la parte de coagulación, y esto secundario a contrarrestar de pronto los efectos que podamos tener en el momento del parto para prevenir una hemorragia en este momento. Y en cuanto a los cambios anatómicos, sabemos que más o menos el útero se vuelve abdominal a la semana 12 y que más o menos en el segundo o tercer trimestre ya vamos a estar por encima del ombligo. Y esto va a ser muy importante para el abordaje quirúrgico en estas pacientes. Y adicionalmente en esta imagen que les pongo acá, específicamente hablando de la patología de la apendicitis, les muestro o les grafico cómo se va cambiando esa anatomía conforme van avanzando pues como la edad gestacional. Entonces, en cuanto al abordaje inicial, es muy importante mencionar la historia clínica, que esto va a ser súper importante porque de acuerdo a el inicio de la sintomatología, las características, los síntomas asociados, digamos que nos podríamos estar orientando a una patología no obstétrica o a una patología obstétrica. Esto me va como desencadenar, ya sea el enfoque en el examen físico para clínicos y ayudas diagnósticas. Debemos ser súper acucidos con los signos vitales, tanto maternos como fetales, verificar pues la viabilidad fetal en estos casos. Y en cuanto al examen físico, digamos que también si la gestacional está muy avanzada, digamos que no va a ser como tan fácil evaluar un abdomen en una materna que tiene un útero, por ejemplo, supraumbilical, pero debemos ser súper juiciosos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, ya les había mencionado pues como
lo esencial que es el hemograma, pues que pueden tener también varias alteraciones, por eso nos debemos como llenar de motivos, tanto de la historia clínica, del examen físico, de las ayudas diagnósticas, y vamos a hablar un poquito de las imágenes. En cuanto a las imágenes, digamos que la ecografía siempre va a ser como nuestra primera línea, no solo para la estabilidad fetal y el bienestar fetal, sino también patología. Unos beneficios y unos contra, dentro de los beneficios es la disponibilidad que tenemos, ¿cierto? Y la poca o los pocos efectos secundarios que se pueden presentar en el bebé pues, por la ecografía, pero digamos como los contras, uno, sabemos que es operador dependiente, y dos, cuando la anatomía del bebé ya está pues muy grande, no vamos a poder observar como los órganos abdominales de una manera adecuada. Entonces, por eso que digamos que tenemos la segunda opción, que es la resonancia. Esta va a ser muy importante porque no tiene radiación ionizante, tampoco va a tener efectos secundarios sobre el bebé. En caso tal de que queramos usar contraste con gadolinio, digamos que esto no está bien estudiado específicamente en humanos, pero en animales tampoco se recomienda que hagamos este tipo de contraste, pero como el contra que tenemos en la resonancia nuclear magnética es que no la tenemos tan ampliamente disponible, y es por esto que debemos hacer uso entonces de la tomografía. Pero en la tomografía sabemos que hay muchos miedos en este momento, y es por la radiación ionizante y qué efectos secundarios puedo llegar yo a tener si meto a una mamá o someto a la mamá y al bebé a una tomografía. Y esto va a depender, o sea, las consecuencias va a depender, uno, de la dosis de radiación que le estemos impregnando, y dos, de la edad gestacional a la que sometamos a la mamá a esta intervención. Y es muy importante que tengamos en cuenta el concepto ALARA. ¿Y esto qué significa? Entre menos radiación o menos intervenciones tengamos que hacer para lograr nuestro objetivo, digamos que sería lo ideal. En cuanto al contraste yodado, sabemos que atraviesa placenta y puede ser excretada por la orina fetal, pero digamos no tenemos específicamente estudios en humanos que nos digan qué repercusiones puede tener el contraste yodado. Si bien en estudios en animales se ha visto que no puede tener alteraciones fetales, entonces digamos en la tiroides fetal, perdón. Entonces digamos que debemos tener como eso en cuenta. Lo que nos dicen las diferentes sociedades como para el abordaje del abdomen agudo en estas pacientes, miren que la mayoría nos recomiendan tanto ecografía como resonancia nuclear magnética, y digamos que la sociedad canadiense es la única que nos recomienda solicitar tomografía. Y vamos a hablar un poquito como de la radiación ionizante y cuándo deberíamos tener cuidado o si la podemos enviar sin ningún problema. En cuanto a la exposición, digamos que lo vamos a medir en julios, y estos julios pues, va a ser como qué tanto los tejidos van a captar esa radiación ionizante a través de los julios, y eso se llama los grays. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué tanto una imagen va a proporcionar al feto esos grays y cuántos grays necesito para que tenga alguna alteración, pues como tal. Entonces, digamos como que en el abordaje abdominal lo que podríamos solicitar de manera más frecuente sería una tomografía abdominal o una tomografía abdominopélvica, y aquí les pongo los miligrays, ni siquiera son grays, sino son miligrays, que máximo nos pueden afectar al bebé, 35 miligrays. Y lo vamos a comparar entonces cuántos miligrays necesito según la edad gestacional para empezar a sentir como tal los efectos secundarios en nuestros bebés. Entonces, digamos que hasta las 2 semanas, digamos que tenemos un efecto de todo o nada, es decir, si yo voy a someter a la mamá a una imagen, a una radiación ionizante antes de las 2 semanas, o le puede ir muy bien, es decir, no va a tener ninguna afectación, o le puede ir muy mal, que va a desencadenar incluso un aborto. Y más o menos de la semana 8 de la semana 2 a la semana 8, pero que es como la embriogénesis, es cuando voy a tener yo como más preocupaciones de qué me puede estar pasando. Pero miren que incluso necesito hasta 250 miligrays para empezar a tener repercusiones específicamente en el feto, ya sea en el esqueleto, en los ojos, pues como en las alteraciones anatómicas como tal. Y a medida que voy avanzando en la edad gestacional, como ya el periodo de organogénesis pasó, digamos que voy a necesitar muchos más miligrays para causar pues efectos secundarios en los bebés. Entonces, mire que comparado con lo que me ofrece una tomografía, que son más o menos máximo 35 miligrays, necesito muchísimo más de radiación ionizante para causar efectos secundarios, lo que podríamos, entre comillas, sopesar riesgo-beneficio, y podríamos, digamos, someter a la mamá a una tomografía. En cuanto a la teología, digamos que no me voy a detener específicamente en la teología porque ya hemos abordado en diferentes charlas, pues específicamente cómo vamos a abordar cada una de las patologías, pero sí les quiero mencionar que en este estudio publicado en Popayán, en nuestra población en el 2017, nos habla de que hay dos patologías que pueden causar de manera más frecuente el abdomen agudo, que serían apendicitis y colecistitis aguda. Entonces ahora vamos a hablar
ya sabemos cómo abordar la paciente, ya sabemos pues qué tipo de imágenes, ya nos vamos a llenar de motivos para llevarla como tal a una cirugía y ahora vamos a necesitar qué debo hacer yo antes de llevarla a una cirugía para que esté en las mejores condiciones, tanto mamá como bebé. Entonces, digamos que el Royal College no nos recomienda de entrada o de manera rutinaria hacer una toxitis. Tampoco nos dice como no la haga, simplemente si lo necesita el bebé, hágalo. Pero ¿con qué objetivo? Ya sabemos, con lograr el objetivo de la neuroprotección y de los esteroides antenatales. Y estos mismos van a tener indicaciones netamente obstétricas. Si no tiene indicación, pues no debemos hacerlo. Y si tienen indicación, digamos que implementar estas medidas no debería retrasar el procedimiento quirúrgico porque podemos tener peores desenlaces tratando pues como de llevar a la paciente en las mejores condiciones. Y digamos que esto en las pacientes que tienen riesgo de inmunización, que tienen RH negativo, digamos que como que las intervenciones quirúrgicas no se consideran un evento sensibilizante. Por lo tanto, ellas tampoco van a requerir inmunoglobulina en este momento. Y aquí en esta tablita les pongo que fue como uno de los primeros estudios en el 2014 que me demuestra cuáles son los eventos sensibilizantes y en quiénes sí deberíamos tener pues como estas precauciones. En cuanto al antibiótico profiláctico, que también tiene indicaciones de acuerdo a la cirugía que vamos a realizar en nuestras pacientes, pero netamente como de origen obstétrico no vamos a tener como ninguna indicación. Y la tromboprofilaxis, digamos que la mayoría de nuestras sociedades nos recomiendan hacer tromboprofilaxis no farmacológica, es decir, con medidas de gradiente, con presión neumática, el postoperatorio aumentar pues como la hidratación, la deambulación temprana, que esto me podría disminuir como los riesgos de presentar una trombosis, pero no específicamente farmacológica. Es importante mencionar el monitoreo fetal, digamos que el monitoreo fetal intraquirúrgico, este está muy controvertido porque si bien las patologías que vamos a intervenir son abdominales, ¿cómo vamos a hacer nosotros la intervención y adicionalmente tener un monitoreo fetal continuo en ese momento? Digamos que como que va a ser muy difícil, pero digamos que tiene algunas ventajas. Uno, que podríamos, en caso tal de que el trazado no me guste, que tenga un estado fetal no tranquilizador, pues podríamos intervenir en ese momento y tomar conducta a partir de ese trazado. Pero digamos como que la desventaja, se ha visto que la mayoría de los cambios en el registro cardiotopográfico son autolimitados y que no necesitan específicamente una intervención tipo necesaria emergente. Entonces digamos como que ahí entra como, bueno, si lo hago o no lo hago. Y en caso de que yo lo quiera hacer, deberíamos hacerlo de manera transvaginal nuevamente como por la anatomía que estamos interviniendo en ese momento. Entonces realmente las vías que nos recomiendan primero, antes de que la mamá ya sea llevada a cirugía, hacer un monitoreo y una vez termine el procedimiento, nuevamente hacer un monitoreo. Idealmente por mínimo 30 minutos. Y esto es lo que nos recomiendan. No es necesario hacerle rutina en el intraoperatorio, pero sí hacerlo antes y después. En cuanto a la anestesia, digamos que también es un tema bastante controvertido porque la mayoría de nuestros pacientes van a necesitar anestesia general. Entonces, ¿qué efectos puede tener la anestesia general en mi bebé? Entonces, esto es muy importante no solo porque quiero lograr el objetivo de que tanto mamá como bebé pues les vaya bien durante el procedimiento quirúrgico, sino que también voy a mejorar como esa visualización, por ejemplo, en la relajación muscular. El cirujano va a tener una mayor visualización y una mejor abordaje tanto abdominal, pues ya sabemos que de entrada nuestra población va a tener perdón, estómago lleno, entonces digamos con la intubación voy a disminuir como tal el riesgo de broncoaspiración y adicionalmente como ellas de entrada tienen una alcalosis respiratoria compensada y lo que yo por ejemplo en la laparoscopia yo voy a estar es insuflando como tal CO2, entonces de entrada ya voy a tener como monitorizar ese CO2, entonces digamos como que la anestesia general sí tiene ciertos beneficios. Y en cuanto a las diferentes sociedades, nos dicen lo mismo, que no hay ningún efecto como de teratogenicidad en cuanto a la anestesia general, siempre y cuando el procedimiento dure menos de 3 horas. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito como del abordaje laparoscópico, y esto es lo que nos dice la Sociedad Americana de Gastroenterología y Endoscopia, que realmente yo puedo usar el abordaje tanto abierto como laparoscópico, pero va a depender exclusivamente de la elección del cirujano, es decir, cómo se sienta más cómodo para intervenir a esta paciente. Y digamos que no, pues sí tenemos estudios que ahorita se los vamos a mostrar, pero digamos la laparoscopia tiene muchos beneficios que pueden ser extrapolados de la población no obstétrica, que cuáles serían la recuperación más rápida, menos tasas de hospitalaria prolongada y que vamos a tener menos riesgo como tal de infecciones. Otras recomendaciones que nos hace específicamente
gastroenterología, ya no tanto nuestras guías, nos dicen lo mismo, que debo tener compresión neumática durante todo el procedimiento, que debo estar vigilando a la mamá con capnografía como para vigilar el estado ácido base. Lo que nos recomiendan ellos específicamente es que en el momento de ingreso al abdomen de los trocar deberíamos hacer bajo la técnica abierta, es decir, la técnica de Jason para visualizar específicamente dónde estoy ingresando y que más o menos la presión del neumoperitoneo debería estar entre 10 y 15 milímetros de mercurio y la insuflación debería ser paulatina, verificando nuevamente cómo está bebé y cómo está mamá. Esta es como la misma tablita que nos trae la sociedad, pero es simplemente en inglés y diferente o adicional que nos recomienda, por ejemplo, el Royal College. Ellos nos dicen que debemos tener un enfoque de no contacto, es decir, en lo posible evitar manipular demasiado el útero porque esto va a repercutir de pronto en el bienestar fetal. Y que el equipo de abordaje en ese momento, aparte de tener un cirujano y un anestesista, deberíamos tener obviamente un ginecólogo y un perinatólogo en caso tal de que presente alguna complicación por intervenir de manera adecuada. Y no solo el equipo multidisciplinario, sino también el que vaya a ser parte de ese equipo sea el más experto en este tipo de patologías. En cuanto a la posición del paciente, sabemos que, digamos, en el primer trimestre el síndrome de compresión aorta-cava no va a ser tan importante, pero en el segundo y en tercer trimestre sí, y como vamos a tener la paciente por periodos prolongados en una posición supina, entonces lo ideal sería no supino del todo, sino angularla, por ejemplo, más o menos 15 grados hacia la izquierda para disminuir esta compresión aorta-cava y mejorar la perfusión fetoplacentaria. Y esto pues lo que nos dicen las diferentes guías. En cuanto a si debemos abordar como la inserción del primer trocar de manera abierta o cerrada, les traemos este metaanálisis publicado en el 2000 Cochrane, en el 2012 por Cochrane, y lo que ellos querían verificar, si bien esta no es población obstétrica, pero si es población ginecológica, lo podríamos de pronto extrapolar, y lo que ellos querían ver era comparar una técnica abierta con técnica cerrada y cuáles eran los desenlaces o las posibles complicaciones de acuerdo a cada una de las técnicas. Y digamos como que de manera general, en las complicaciones vasculares, en lesiones viscerales, en insuflación extraperitoneal, en falla en el ingreso a la cavidad o algún otro tipo de alteración, miren que los intervalos de confianza no son específicamente muy buenos, entonces digamos como que hasta el momento no tenemos ninguna diferencia entre entrar con Veres o con técnica de Jason. Pero a la hora de ver la falla en la entrada, digamos acá tenemos a favor que deberíamos hacerlo a través de una técnica abierta con un intervalo de confianza estadísticamente significativo y un OR de 0.21. Lo mismo pasa cuando tenemos una insuflación extraperitoneal, también vamos a tener mejores desenlaces, o esta gráfica nos muestra que deberíamos estar a favor de la técnica abierta, y lo mismo cuando tenemos lesión omental del aumento. Entonces, nuevamente, digamos como que las conclusiones a las que ellos llegaron, idealmente el cirujano es quien debe elegir la técnica de abordaje, como se sienta más cómodo y en el que tenga más experticia, pero si bien se ha visto que la técnica cerrada va a tener mayor incidencia de fallos en la entrada, mayor insuflación extraperitoneal y mayores lesiones omentales. En cuanto a las recomendaciones del Journal canadiense, nos dice que cómo debemos ingresar según la edad gestacional. Cuando tenemos menos de 14 semanas, que todavía el útero está infraumbilical, sin, sin ningún problema podríamos ingresar a través de la técnica cerrada o aguja de Veres. Después de las 14 semanas, digamos que ya empezamos como en una ambivalencia, bueno, ya tengo el útero supraumbilical, ¿qué voy a hacer? Podríamos ingresar o con técnica abierta, que es Jason, o a través del sitio de Palmer, que este es más o menos en la línea medio clavicular izquierda, más o menos 3 centímetros por debajo del reborde costal. Y ya cuando tengo más de 24 semanas, digamos que la técnica abierta sí o sí es la que va a mandar la parada. En cuanto a los puertos de ingreso, digamos que el puerto principal idealmente debería ser en línea media, y esto va a depender nuevamente de la edad gestacional, qué tanto vamos a subir como tal el ingreso de este trocar. Es importante mencionar que no tenemos ensayos clínicos específicamente en nuestra población, pues por todo lo ético que acarrea nuestra población. Entonces esto es como extrapolado de como las recomendaciones de expertos. Entonces ellos nos mencionan que puede ser ingresar de manera supraumbilical, umbilical, subtiroideo y punto de Palmer, y en el caso tal de entrar en Palmer, digamos que ellos recomiendan hacer una descompresión del estómago a través de una sonda nasofaringa como para disminuir como tal los posibles riesgos de broncoaspiración. En cuanto al ingreso, ellos nos mencionan que podríamos subir hasta 25 milímetros de mercurio neumoperitoneo, y una vez tengamos todos los trócares ingresados, pues ahí sí podríamos disminuir como tal la presión intraabdominal.
Y nos mencionan que el ingreso debería ser comparado con un horizontal a través, pues como del ombligo del punto que queramos hacerlo, con una inclinación de 45 grados también para disminuir como tal el riesgo de alguna otra lesión. Y en cuanto a los puertos secundarios, nuevamente haciendo alusión a como a la recomendación que nos hace que deberíamos evitar la manipulación excesiva del útero, ellos nos recomiendan que depende de la patología, podríamos ingresar los trocares secundarios de manera ipsilateral a esta patología, nuevamente como para no intervenir a través del útero y disminuir pues como las complicaciones asociadas. En cuanto a la selección del equipo, digamos que esto va a depender uno de la disponibilidad que tengamos y dos, pues con qué se siente mejor el cirujano. En cuanto a los diámetros, sabemos que el de 5 milímetros pues va a tener menos riesgos de lesiones, pero va a tener menor visualización, contrario a lo que pasa con los trocares de 10 milímetros. Y en cuanto a la angulación, pues tampoco tenemos estudios que nos soporten específicamente qué angulación deberíamos usar, pero digamos extrapolando en la población ginecológica con úteros muy grandes, que vamos a hacer una histerectomía, podríamos usar como la angulación de 30 grados para mejorar como el campo de visualización y poder manipularlo mejor. En cuanto a la energía y la duración del procedimiento, digamos que no hay ninguna contraindicación para usar ni energía monopolar ni bipolar, pero en caso tal de que vayamos a usar energía monopolar, digamos como que el electrodo de dispersión, ellos no nos recomiendan que lo pongamos en miembros inferiores, sino que lo pongamos en miembros superiores, esto con el fin de disminuir como tal el paso de energía a través pues como del abdomen. Y en cuanto a la duración del procedimiento, tampoco tenemos específicamente una recomendación que nos diga de durar tanto, pero sí por anestesia, idealmente menos de 3 horas, y digamos, como tal el neumoperitoneo, ellos nos recomiendan que máximo debería ser 120 minutos, pero idealmente en el menor tiempo posible que podamos hacer el procedimiento. Y en cuanto al neumoperitoneo, digamos que ya les he hablado mucho de esto, pero ¿qué nos recomiendan específicamente las guías? Nuevamente, para ingresar el trocar hasta 25 milímetros. Y ya cuando tengamos todos los puertos ingresados, podríamos llevarlo incluso hasta 10, 12 milímetros de mercurio más o menos. Y en caso tal de que veamos que el procedimiento se está tardando mucho, está durando demasiado, lo que ellos nos recomiendan es desinsuflar el abdomen, permitir como tal la recuperación de estas pacientes y volverlo a insuflar. Y estas son como las recomendaciones que realmente todas las guías entre 12 y 15 milímetros es lo que nos recomiendan. Y aquí les traemos un estudio, esto sí fue en población gestante, que ellas iban a ser intervenidas por lesiones anexiales. Y lo que querían ver es que durante todo el procedimiento quirúrgico les hicieron seguimiento a través de un transductor intravaginal, tanto de las resistencias pues, como del flujo arterial, de la umbilical y de las uterinas. Y querían verificar si este flujo cambiaba con el neumoperitoneo, el ingreso de los trócares, y midieron pues como tal estos parámetros en 5 momentos, antes de la cirugía, después de la cirugía, cuando se daba la inducción anestésica, al paso de los trócares y en cualquier momento pues como tal de la intervención quirúrgica. Y en esta tablita quiero mostrarles netamente que la duración como promedio de la cirugía en este estudio fue de 75 minutos y en promedio la anestesia fue de 96 minutos. Y en esta gráfica les muestro entonces cómo fueron los cambios en estos patrones, tanto de la arteria uterina y de la arteria umbilical. Y miren que realmente en los 5 tiempos en los que se midieron no hubo pues como una diferencia bastante marcada. Entonces, por lo tanto, ellos mencionan que en este estudio pues no hubo ningún tipo de complicación y el neumoperitoneo que ellos usaron fue de 12 milímetros. Entonces, a través de este estudio ellos recomiendan que deberíamos usar estos 12 milímetros máximo y miren que no se evidencian pues como grandes diferencias entre estos flujos. Y ahora, en cuanto al abordaje por la parotomía, digamos que esto es importante mencionarlo antes, es que no hay realmente una bibliografía específica para nuestra población. Entonces, digamos, esto es más recomendación de expertos, de reporte de casos, de lo que les voy a contar. Entonces, digamos como que anteriormente, como no teníamos la tecnología suficiente para abordar nuestras pacientes por laparoscopia, la laparotomía era lo que teníamos disponible. Pero si bien con el paso de los años, como ya tenemos más tecnología, pues se ha venido eh, usando cada vez menos. Y digamos como que el abordaje va a depender de qué tanta mortalidad tiene mi paciente, ya sea por daño uterino o por algún tipo de perforación previa que nos hayamos pues como demorado mucho tiempo en intervenir a la paciente. Nuevamente, este fue un estudio, es muy viejito, pero era uno de los poquitos que encontré que hablaba específicamente de la parotomía, y ellos lo que hicieron fue cogieron todas las pacientes que tenían sospecha de abdomen agudo, las llevaron a la parotomía. Y miren que más o menos
el número de pacientes o el mayor número de pacientes que no tenían ninguna patología asociada fue 26, pero como las segundas causas de abdomen agudo en estas pacientes fueron quistes de ovario y una apendicitis aguda. Nuevamente les traigo este estudio de nuestra población de Popayán, que fue publicado en el 2017, donde específicamente nos dicen que más o menos el 53% de las pacientes en este estudio fueron intervenidas de manera abierta, comparado con el 14% que fueron intervenidas pues, por la paroscopia. Y les traigo en este caso dos reportes de caso, como para que vean que la laparotomía o el abordaje abierto no debemos satanizarlo, pues depende nuevamente de la experticia del cirujano y la disponibilidad que tengamos. Esta es una paciente de 38 años que tenía un embarazo de 13 semanas, que llevaba más o menos una semana de síntomas abdominales asociados a náuseas, episodios eméticos, estaba como taquicardia, como febril, entonces inicialmente le hicieron como unos reactantes, los reactantes estaban elevados, le realizaron una ecografía que mostraba pues como líquido libre aparte de la viabilidad fetal, entonces ellos determinaron que la paciente estaba cursando con un shock séptico, no sabían la causa y decidieron hacer una laparotomía. Y lo que se encontraron fue que tenía más o menos 1.300 de material emético, como abscesos interasas. Entonces lo que hicieron fue realizar pues como la resección, la anastomosis y dejaron a la paciente con abdomen abierto. Más o menos fueron otras dos intervenciones como para el lavado, nuevamente con el abdomen abierto. Y al final pues como la paciente es dada de alta, como 7 días más o menos después del posoperatorio, le hicieron un cierre primario y la paciente más o menos a las 40 semanas fue llevada a una cesárea electiva sin ningún tipo de complicación. Entonces digamos que a esta paciente le fue muy bien después de una laparotomía, con abdomen abierto incluso. Entonces después de este reporte de caso, lo que ellos mencionan es que las cirugías de salvamento, en este caso abdomen abierto y laparotomía, las podemos extrapolar o tienen las mismas indicaciones de la población no obstétrica, que tienen buenos desenlaces siempre y cuando nosotros pues como hagamos las cosas bien. Y este es el segundo caso, es una mujer de 30 años, en este momento tenía un embarazo de 23 semanas y fue evaluada también como por un dolor abdominal no específico. Le hicieron reactantes, no estaban elevados, le hicieron una ecografía que no demostraba netamente como algo específico, sino simplemente como dilatación de las asas. La paciente con dolor intenso que no mejoraba a pesar de los analgésicos, entonces por eso también decidieron llevarla a una laparotomía. Y lo que se encontraron también era que tenía como múltiples parches de necrosis a esta paciente en el intestino. Esta paciente también fue llevada a resección y anastomosis. Y sí, fue llevar y le hicieron pues como una resección más o menos de 110 centímetros de intestino. La pared abdominal también se cerró de manera primaria, pero esta sí estuvo más o menos 2 semanas pues internada. Y la diferencia con esta paciente y la otra, que esta paciente tuvo un parto vértice espontáneo sin ninguna complicación, también a término. Entonces, digamos como que las conclusiones después de esto es que realmente hay muy poquitos casos reportados de abdomen abierto con la parotomía que tienen adecuados desenlaces, porque es una cirugía muy mórbida que puede tener pues como desenlaces catastróficos, pero es importante mencionar que nosotros somos quienes debemos adaptarnos como los cambios fisiológicos de la mamá, verificar no solo la viabilidad fetal, sino también materna. Entonces, digamos como que la parotomía sí es una buena opción, pero en las mejores, pues como manos de expertos y pueden tener pues como desenlaces favorables. Y en cuanto a los desenlaces maternos fetales, tenemos este estudio que lo que querían evaluar era que las mamás que eran llevadas indiferente de la patología a la parotomía y a la paroscopia, cuáles eran pues como los desenlaces en estas mamás. Querían ver las complicaciones operatorias, posoperatorias, el parto pretérmino, el aborto y la restricción del crecimiento fetal. Y en el estudio entonces fueron 192 pacientes que fueron llevadas a la paroscopia y 197 que fueron llevadas a la parotomía. Y digamos como que las principales causas eran por masas anexiales y principalmente fueron intervenidas en el primer trimestre. Y en cuanto a las complicaciones posoperatorias, específicamente hablando de la embolia pulmonar y las contracciones prematuras, miren que sí hubo una diferencia significativamente o estadísticamente significativa, perdón, comparando pues como los dos grupos. Y nuevamente, ¿quién tiene más
tasa de complicaciones la laparotomía. En cuanto al aborto, en los dos grupos no hubo ninguna diferencia. Y en cuanto al parto pretérmino y el peso al nacer, tampoco pues hubo como ninguna diferencia estadística. Entonces, digamos como que las conclusiones de este estudio es que la laparoscopia parece ser un poco más segura, que tiene menos efectos secundarios, pero que la elección específicamente, como se los he dicho en toda la charla, va a depender de la experticia del cirujano y de la disponibilidad que tengamos. Y ellos mencionan que se presentaron más o menos complicaciones en 25 pacientes de este estudio. Y en este otro, este también es un estudio que quiere comparar la mortalidad, la morbilidad, la trombosis venosa y otros, la morbilidad más o menos a 30 días, también en población gestante que fue llevada a procedimiento quirúrgico no obstétrico. Y aquí les muestro que las principales causas de cirugía en estas pacientes, nuevamente, apendicectomía y colecistectomía, dentro de las cuales solamente se presentaron pues como complicaciones en 151 pacientes de 1966. Entonces, digamos como que las complicaciones en este estudio, digamos, fueron alrededor del 5.8% y presentaron realmente una mortalidad muy, muy baja. Y estos eran como los factores predictores que me podrían como ayudar a evaluar qué tanto se me puede complicar a la paciente. Y es qué tanto me demoré en la cirugía, qué estado funcional tiene la paciente, cómo venía antes de, que me puede repercutir pues como tal. Si la estoy sometiendo a un estrés adicional que me puede repercutir pues como en desenlaces catastróficos. Entonces, digamos que las conclusiones de este estudio, digamos que la mortalidad fue muy rara, 0.25, las complicaciones solo se presentaron máximo hasta el 6% de las pacientes y que las patologías más abordadas en nuestra población van a ser colecistectomía y apendicectomía. Y ya para terminar, entonces, digamos que el abdomen agudo de nuestra población es muy difícil de abordar, que debo llenarme de motivos para llevar a estas pacientes a un procedimiento quirúrgico, que tanto la laparoscopia como la laparotomía o el abordaje abierto son opciones que va a depender de la experticia del cirujano. Digamos, en la técnica de la laparoscopia se ha demostrado que la técnica de Jason es más segura para ingresar, que no van a cambiar como tal los desenlaces fetales si tengo un neumoperitoneo de más o menos de 12 milímetros, si la cirugía dura menos de 3 horas y que digamos como que nuestra población es muy difícil de abordar, pero no debemos satanizar como tal la laparotomía porque como vimos tenemos pues como resultados eh, adecuados cuando tenemos, digamos, un abdomen abierto y necesitamos, pues, como hacer una cirugía de salvamento en nuestras mamas. Y por último, que requerimos, pues, como tal, más evidencia en nuestra población que nos haga como mejorar nuestras técnicas a la hora de abordar un abdomen agudo. Muchas gracias. Bueno, le damos entonces la palabra al doctor Cristian y le damos las gracias a la doctora Manuela por la presentación. Bueno, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Oh, hola. Hola, profe. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Listo. Sí, doctor, se le escucha. Listo, perfecto. Bueno, Manuela, felicitaciones por la charla. Creo que tocaste todos los puntos fundamentales y con una profundidad suficiente. Realmente una charla placentera de presenciar. De nuevo, felicitaciones. Bueno, las maternas con abdomen agudo definitivamente son un escenario que no queremos tener, pero nos va a llegar y nos ha llegado. Es un escenario difícil, tanto para la paciente como para su personal en salud. Entonces creo que es muy importante resaltar que esto es un trabajo en equipo que requiere experticia tanto de ustedes como nosotros. Sabemos que tanto el estudio como el manejo de estas pacientes no va a ser fácil, entonces la experiencia juega un papel fundamental. Eh, Siempre nosotros en el hospital tratamos de comentar estas pacientes gestantes con los más expertos y por lo menos 2 cirujanos estando pendientes del caso, tanto en el abordaje como en el momento de la decisión quirúrgica.
y en el transoperatorio tratamos de estar acompañados porque sabemos que lo que se nos viene no es fácil. Bueno, la experticia es algo un poco curioso, porque listo, uno quiere experticia, pero yo creo que ninguno de nosotros tiene demasiados casos de abdomen agudo en embarazadas, porque bien lo decía Manuel, es una entidad rara. Pero bueno, mientras más experiencia tenga el cirujano, es el que tiene que estar involucrado en ese caso. En cuanto a la posición, pues importante el lateral izquierdo, sobre todo después del primer trimestre. Afortunadamente, las dos patologías más frecuentes con las que nos enfrentamos, nos conviene que la paciente esté en lateral parcial izquierdo, que son las colistopatías y la apendicitis. El ingreso a la cavidad siempre ha sido como controversial. Ese primer puerto, nosotros aquí casi que el 100% de las veces lo hacemos con técnica abierta. Es una técnica con la que estamos muy familiarizados, nos parece segura, y básicamente hay que tener la salvedad de tratar de ingresar teniendo en cuenta la altura uterina, subirse por lo menos unos 3 a 5 centímetros por encima de lo que se percibe como el fondo del útero. Ya digamos que el ver es una técnica que está cada vez más en desuso, lo usan los profes más viejitos, pero no es algo que nos vayamos a encontrar en el hospital como el estándar de entrar con aguja de veres. Nos gusta entrar con una técnica abierta. Aparte nos permite una exploración digital, si hay adherencias o mentales, nos permite chequear en dónde está realmente el fondo uterino y hacia dónde dirigir el puerto. Por lo general usamos un solo puerto de 10 a 12 milímetros como puerto visual y tratamos de hacer con 5 milímetros lo que más podamos, excepto en colecistopatías, que sí necesitamos otro de 10 a 12 para poder meter los clips, pero por lo general tratamos de solo meter un puerto grande y el resto puros de 5 milímetros. Como bien lo decía Manuela, digamos que el monitoreo fetal intraoperatorio no pareciera obligarnos a cambiar decisiones de forma aguda. Bien lo dijo, los cambios son transitorios, entonces no van a tomar decisiones ustedes tampoco con una sola lectura en el transoperatorio. Entonces básicamente seguimos las recomendaciones de la fetocardia antes y después del procedimiento, y ya otros monitoreos sí a criterio del equipo de ginecobstetricia. Recordar que no solamente podemos echar mano de la energía monopolar, que si bien es segura hay que tener esa consideración de tratar de no involucrar al útero en el circuito, pero también tenemos energías avanzadas, pues básicas como el bipolar, y avanzadas como el armónico u otras cositas que también podemos usar perfectamente durante el embarazo. La sobreinsuflación es otro aspecto interesante. Estas paredes abdominales de nuestras gestantes son muy blandas, se estiran bastante, entonces a veces meter los trócares de trabajo puede ser engorroso. Podemos echar manito de una sobreinsuflación temporal y de resto mantener el neumoperitoneo entre 2 y 15 milímetros de mercurio. Ya digamos que trataremos de operar todas nuestras pacientes por laparoscopio, pero la gran limitante a veces es o el tamaño uterino, que definitivamente no nos deja maniobrar, o que la paciente por choque de algún origen tenga contraindicación para la laparoscopia. Entonces echaremos mano de la laparotomía. Son algunas series de casos pequeñas, no tenemos como mayor evidencia de los desenlaces en la laparotomía, pero las decisiones las deberemos tomar de una forma parecida a la población no obstétrica. Manuela, muchas gracias por enseñarnos tantas cositas. Felicitaciones de nuevo. Profe, gracias a usted. Bueno, les damos la palabra si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Cristian por el acompañamiento con la doctora Manuela. Felicitaciones. Gracias a todos. Feliz día.